Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y por supuesto saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra transmisión y nos escuchan a través de la aplicación ICLS 24/7. Quiero invitarlos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14. Hoy día vamos a examinar desde el versículo 10 al 12. Romanos 14, del 10 al 12. Romanos 14 del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia a poder examinar esta porción de la Escritura tan importante, Señor, porque apunta a un evento que viviremos todos aquellos que hemos nacido de nuevo por tu gracia, Señor. Bendito Padre, te pido que esta palabra nos llene de ánimo, Señor, y sobre todas las cosas nos ayude, Señor, a poder examinar permanentemente nuestra vida y nuestra entrega a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que el capítulo 14 es un capítulo, diríamos, un tanto especial dentro de la dinámica que el apóstol ha traído en función de la carta propiamente tal. Dijimos también, y no debemos olvidar y recordar siempre, que la carta a los romanos es una carta eminentemente doctrinal en el sentido de que Pablo no conocía a esta iglesia de forma personal y de alguna manera les proveyó un manual doctrinal que venía a contestar algunas preguntas que les había llegado, pero por sobre todas las cosas para ordenar dentro de lo que es el contexto de la iglesia en Roma, ordenar, por cierto, la doctrina. Sobre todo, imagine usted, nosotros llevamos siglos de conocimiento bíblico y aún así debemos poner cuidado con la doctrina. Imagina aquel entonces todo lo que significaba la influencia, ¿no es cierto?, que podría recibirse de afuera, especialmente dentro del contexto de la cultura greco-romana. Ahora bien, este capítulo 14, como dije, es un tanto especial porque Pablo deja un poco el tema de la doctrina propiamente tal y se enfoca en aspectos que para nosotros podrían resultar no tan relevantes y de hecho no lo eran. Pero recuerde que se producen a partir del inmenso, gigantesco choque cultural entre judíos de origen, cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. Por cierto, ambos confluían en la misma iglesia, pero al pasar el tiempo comenzaban a surgir las diferencias no tanto doctrinales, sino que de carácter cultural. Y tenemos entonces el grupo de los judíos que de alguna manera pretendían seguir celebrando sus festividades, el Shabbat y todo lo que eso significa, ordenado por Dios, por cierto, y los gentiles que tenían una cultura totalmente distinta, provenían del paganismo, y entonces aquí se produce un choque que aquí, específicamente en este capítulo, se relaciona básicamente con la forma de alimentación y con la celebración u observancia de ciertos días en particular. El tema es que esto es relevante porque a pesar de que no constituye un elemento doctrinal, sí constituye un elemento que llega a ser tan potente si no se trata como corresponde, que es capaz de dividir hermanos, dividir iglesias y muchas veces provocar un daño a veces que consume a una congregación propiamente tal. Quizás en nuestros tiempos tengan que ver con la forma de vestir, con los instrumentos que tocar, con una serie de otros elementos que
pasa de ser buenas ideas a constituirse elementos casi condicionantes de la salvación. Y eso es a lo que apunta Pablo, ¿no es cierto? Pablo apunta a que estos elementos no constituyen ni un medio, ¿no es cierto?, ni tampoco una observancia que comprometa la salvación. La salvación es por gracia, ¿no es cierto? Y es un regalo de Dios. Por lo tanto, dice también, no por obras para que nadie se gloríe y todo lo que dice la carta a los Efesios. Entonces, es aquí donde se introduce el apóstol Pablo y hay dos grupos de hermanos. Y recuerde, estamos hablando de hermanos, ¿no es cierto? Hermanos. Hermanos con trasfondos culturales que de alguna manera estaban chocando y produciendo desavenencias, y Pablo lo que trata de evitar es que exista una división, ¿ya? Tampoco estamos tratando acá el tema del pecado. El pecado, por supuesto que hay que tratarlo. El punto no es que una conducta pecaminosa sea tolerada. No, esto no es un asunto de pecado. Tampoco es un asunto de doctrina, ¿no es cierto? Vale decir que una doctrina que sea de forma torcida, enseñada en una iglesia o algún grupo de hermanos que comience a abrazar algún tipo de doctrina torcida. No es eso, son aspectos de estas características culturales que tienen que ver más bien con gustos, con preferencias, con trasfondos, ¿no es cierto? A lo mejor voy a poner un ejemplo. Después de aquí del domingo tú te vas a almorzar en familia o vas a hacer algo, o alguien va a hacer deporte, u otro va a ir y va a orar porque el día domingo él lo dedica al Señor. Y está bien. Pero el que lo hace no juzga al que no lo hace y viceversa. Eso es lo que estaba pasando acá, ¿ya? Ahora, por supuesto que hay que orar y todo lo demás, y lo sabemos. Pero estoy hablando de que yo no quiero imponer mi forma de pasar el resto del día domingo. ¿Ya? Hay hermanos que incluso pueden venir a los dos servicios o al servicio de la tarde cuando lo hacíamos en su oportunidad. Y está bien, porque él ha decidido que ese día lo dedica completamente al Señor. Y lo disfruta de esa manera. Pero aquel que va quizás al parque con sus hijos, ¿hay parque aquí o todavía no? Bueno, algún día el parque que van a colocar acá al frente, llevamos 30 años aquí y todavía está en proyecto. Pero por un lado mejor, pues después ¿dónde nos vamos a estacionar? Se le va a acabar también a los que roban autos, imagínate, todos pierden. Entonces, es una forma, ¿ok? Y ahí está Pablo. Y ahí él da 4 razones. La primera de ellas, la vamos a ver, ahí mismo en el capítulo 14, en el versículo 3, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, tantos a los que se abstenían de ciertos alimentos como a los que los comían, a ambos los ha recibido Dios. Después, el segundo punto. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué significa el segundo punto? Que tanto la firmeza espiritual, porque aquellos que son llamados débiles acá, que eran los que estaban más apegados a la cultura judía, no significa que eran menos espirituales, ni aquellos que eran fuertes en el sentido de que no estaban tan encadenados a esa cultura, tampoco eran fuertes en el punto de vista espiritual. Esto no tiene que ver con espiritualidad, ¿ya? Entonces dice, el Señor es el que nos mantiene firmes a ambos, ¿no es cierto? Entonces, porque, versículo 7 ahora, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, dice, ¿no es cierto? Entonces, el tercer punto es que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Él nos recibe, Él nos sostiene y Él es soberano. No nos tenemos que estar juzgando en esas cosas entre nosotros, porque ambos grupos pertenecen a un amo, a un Señor que es Cristo. ¿Se entiende? Entonces, aprendamos a convivir con las diferencias en este sentido. ¿Ya? Esto no se trata de que no, yo creo que María también es corredentora y tú crees que solamente Cristo. Ambos creemos en Cristo, sí, entonces estamos unidos en eso. No, eso no. No estamos hablando de herejía, de blasfemia, no.
Estamos hablando de cosas de este tipo. A ti te gusta pasar de esta manera el día, a ti te gusta vestirte de esta manera. La Biblia dice hágalo con orden y con decencia. Nada más, ¿no es cierto? Con orden y con decencia, y cada uno de nosotros tiene que aprender a definir eso, porque son asuntos de gustos, de preferencia, pero que si no se tratan, pueden llegar a ser algo que comprometa la unidad de la iglesia. Y Pablo insiste en eso en la carta a los Efesios, dice solícito en guardar la unidad. Y esa es una palabra para todos nosotros. Solícito significa estar dispuesto, disponible, a estar ocupado en mantener la unidad, en no quedarnos enganchados en cosas que pertenecen a una categoría terciaria, ni siquiera secundaria. ¿Ya? Entonces dice, ahora, el cuarto punto es el versículo 10. Pero tú, que juzgas a tu hermano, en este caso eran los más débiles, que juzgaban de libertinos a los otros. ¿Ya? O tú, también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquellos que eran considerados fuertes en esta línea, ¿no es cierto?, menospreciaban a los demás. ¿Cómo van a ser tan tontos que todavía están pegados en eso? ¿Cómo van a pagar, en el contexto de acá, 3 veces este mismo trozo de carne? Cuando pueden comprar el mismo trozo de carne a este precio. Entonces, no menosprecies a este, ni juzgues al otro. ¿Ya? Y aquí viene lo claro. Porque todos, si somos hijos de Dios, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Yo pregunto, ¿vale la pena vivir para Dios en esta vida? Antes de responder, piensa bien. ¿Vale la pena vivir para Dios? ¿Tratará Dios o juzgará Dios o hará Dios diferencias entre uno y otro creyente? La Biblia enseña que sí. La salvación no tenemos nada que hacer. La salvación es un regalo para todos. Pero acá estamos hablando de el tribunal de Cristo. Dice, todos compareceremos. Nadie podrá decir ese día, o nadie va a decir ese día, no alcanzo. Me quedé dormido. Me dio frío. Me salió algo. Llegaron visitas. Todas excusas que uno escucha en internet, no acá. Entonces, todos compareceremos, uno al ladito del otro, delante del tribunal de Cristo. Y lo primero que quiero dejar en claro es que la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, nos muestra 3 juicios. No vamos a tratar cada uno en particular, solamente para que lo diferenciemos. El primero de ellos es el juicio a las naciones. El juicio a las naciones, que está en Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 31 al 33. El tema sigue hasta el versículo 46, pero vamos a tomar solamente estos 3. El juicio a las naciones. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Inmediatamente después del final de la gran tribulación, y va a ser el juicio a todos los sobrevivientes de esa gran tribulación que van a estar ahí, y Dios va a separar a las ovejas de los cabritos. ¿Ya? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, esto no tiene que ver con política, de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y a los de la izquierda, al fuego eterno. O sea,
al juicio, al fuego eterno, al infierno. ¿Ya? Eso es antes del inicio del milenio. Ahora, hay otro juicio. Al final del milenio, en Apocalipsis 20. Esto, hermano, es porque nosotros tenemos que pensar en el futuro. Cuando uno dice, ¿qué piensas tú para el futuro? Inmediatamente se nos vienen a la mente planes que nosotros tenemos, y está bien. Pero pensemos que el futuro eterno puede empezar hoy. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Entonces, ese juicio es el que experimentarán todos los perdidos desde Caín para adelante, y dice que van a ser abiertos los libros y van a ser juzgados según sus obras. Ese juicio condenatorio, porque Dios es justo, ¿no es cierto?, va a decir el Juan, ¿no hay ningún Juan Pérez? Juan Pérez asesinó, violó, se rió, se arrancó. Allá abajo, al fondo, casi al lado del Papa, un poco más acá. Un poco más acá, un poco más arriba. Después va a salir alguien en internet, que quién soy yo, perdón. Borra eso. Luis González, no hay ningún Luis González ya. Ya, este era tibión, mentirosillo, ya, un poco más arriba. Todos están castigados, todos están condenados. ¿Han visto que en las cárceles hay pabellones, hay lugares? Bueno, es exactamente el modelo, por así decir. Obviamente, los que hemos sido salvados por gracia no estaremos ni en el juicio antes del milenio, ni en el juicio después del milenio. ¿Por qué? Porque nuestro juicio, amados hermanos, ya se hizo en una cruz. Nuestro pecado ya fue castigado en la persona de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Somos declarados justos. Es una declaración legal que no tiene que ver con quién soy yo, sino con quién es Él. Que no tiene que ver con lo que yo hago o hice, tiene que ver con lo que Él hizo. ¿Ok? Entonces, este tribunal es inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, antes de entrar a las bodas del Cordero, vamos a ser todos los cristianos examinados. Y Dios ahí, el Señor Jesucristo, porque es su tribunal, va a examinar nuestra vida como hijos de Dios. ¿Ya? Ahí nadie va a poder engrupir ni echarle la culpa al pastor. No, es que ese día, no es que a mí me hicieron esto, yo por eso. Nadie va a poder cuentearse a Dios ahí. ¿Por qué? Porque dice 2 de Corintios, cada uno, 2 de Corintios 5, 10. No es que no me llamaron, es que no me avisaron, es que no me vinieron a ver. ¿Por qué no está yendo? No, es que lo que pasa es que no, es que la otra vez yo... Capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 10. Porque es necesario, no es optativo, que todos nosotros, los redimidos por gracia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, no tu pastor, no tu hermano, no tu esposo, no, todos, incluido yo, por supuesto, o partiendo por mí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Como que empieza a dar su poco de miedo, ¿no es cierto?
¿Por qué no empezamos con así? Ese es el tribunal de Cristo. Porque antes de que ocurran las bodas del Cordero, Dios va a hacer este examen. Volvamos al versículo 10 del capítulo 14 de Romanos. Este tribunal no tiene que ver con condenación, no tiene que ver con juicio, tiene que ver con examinar lo que hemos hecho en este cuerpo y en esta vida para el Señor. No lo que yo quería hacer para el Señor, sino lo que el Señor quiere que yo haga. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y hago énfasis en esto, hermanos, porque lo dice Corinto, lo dice Romano y lo dicen otros pasajes de la Escritura, aunque solamente en Romanos y Corinto está el término tribunal de Cristo. Pero el punto es que cada uno de forma individual. ¿Ya? Cada uno de forma individual tendrá que dar cuenta a Cristo. ¿Ya? La palabra, primero que nada dice comparecer, es una palabra que nos habla de presentarnos, pero presentarnos sin ningún tipo de velo, sino que totalmente desnudos desde el punto de vista de quienes somos delante del Señor. Ahí realmente el Señor, que nos conoce de siempre de esta manera, pero en ese momento nosotros nos vamos a ver también tal como somos. Recuerde, ya estamos salvados, ya tenemos cuerpo glorificado, no, todavía no, ya estamos salvados, ¿no es cierto? Hemos sido librados de la culpa del pecado, estamos en la presencia del Señor y vamos a ver junto con el Señor. No va a haber ahí una segunda opinión. Y la palabra bema, si tienen la imagen, por favor. Sí, se puede. Eso. Eso está en la ciudad de Corinto, donde por la gracia de Dios pude estar. Esa es la ciudad de Corinto, la ciudad antigua, por supuesto, de la época de Pablo. Y el bema era esa plataforma que está arriba, donde se sentaba la autoridad para juzgar los casos de la ciudad, pero también, en este caso, esto está en un estadio de la ciudad de Corinto, donde se realizaban también los Juegos Olímpicos que se trasladaron de Atenas a Corinto. Y ahí se sentaban los jueces para premiar a los ganadores. ¿Ya? Esto, más que el podio que conocemos, primero, segundo, tercero, nosotros era como cuando salen campeones un equipo en particular y todos van pasando delante de la autoridad y a todos les van pasando una medalla. Eso es, todos la reciben. ¿Ya? La diferencia es que algunos, en este caso, recibirán medallas más valiosas, coronas más valiosas que otros. Porque así como Dios es justo para abajo, Dios es justo para arriba. ¿O tú crees, por ventura, que aquellos que murieron cantando y se los comieron los leones van a recibir lo mismo que tú y yo, que estamos echados para atrás, ¿no es cierto?, viviendo una vida X, pero pudimos ser fieles también ahí o acá? ¿Qué es lo que va a medir el Señor? Fidelidad. Fidelidad. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. Al que se le da mucho, mucho se le pide. A uno se le dan 5, produce 5 más. Al que 3, 3, al que 2, 2, al que 1, 1. Pero ese no produjo nada. Y a ese Dios lo disciplina. Ya en la parábola, estamos hablando de la parábola, es para tener el sentido de lo que va a pasar acá. Entonces, ¿vale la pena vivir para el Señor? Claro que sí.
aunque Él va, por supuesto, a juzgar y discernir las motivaciones. Por eso es tan importante las motivaciones. ¿Por qué hago esto? Porque hay muchas motivaciones que pueden ser orgullosas o muchas motivaciones que tienen que ver con una autosatisfacción o muchas motivaciones que, que ocurren para ser vistos por las personas, reconocidos por las personas. Y el Señor dice, si tú buscas eso, bueno, si la gente te reconoce, ok, ya tuviste tu premio. Pero no Dios. Dios no te reconoce. Entonces, todos nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Romanos 8, 18. Ese es un tema bastante extenso, pero obviamente estamos tratando de resumirlo. Perdón, Romanos 8, 18. ¿Sí? ¿Eso dije? Era para ver si estaban atentos, ¿no? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Estás pasando tiempos de aflicción? Vívelos como un hijo, una hija de Dios. No eres responsable de lo que estás viviendo, es una prueba, vívelo como un hijo, una hija de Dios. Porque la gloria venidera, tu fidelidad a Dios, el no soltarte de Él, el no caer en una actitud de amargura, entonces lo estás haciendo para la gloria de Dios. Primera de Pedro. Y ese día va a llegar, hermanos, va a llegar. Primera de Pedro, capítulo 3. Trece y 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿cuántas veces nosotros queremos buscar nuestra justicia? ¿No es cierto? Aquí dice, por causa de la justicia, por causa de la justicia de Dios, de la justicia de Dios. Si alguno padece por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se amedrenten. No tengamos compasión, misericordia, pero también paz en el Señor. Él tiene control de todo. Lo que me está pasando, por extraño que me parezca, Dios lo ha permitido. No significa que Dios lo está justificando. Dios lo ha permitido. Esa persona que te está haciendo daño, esa persona que miente sobre ti, esa situación difícil, no te hagas la víctima. Vívela como un hijo de Dios, porque no eres víctima. Eres un bienaventurado, una bienaventurada. El mundo no entiende esto. La víctima de Satanás es justamente quien te está haciendo daño, es su instrumento. Dios está permitiendo esto. Estamos llenos de situaciones difíciles, llenos de situaciones que nos dan ganas de dejar todo, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a cambiar lo que está sucediendo? No. ¿Vamos a influir en lo que está sucediendo? Sí. Ese es el punto. Sé el mejor trabajador, el mejor profesional, el mejor técnico, el mejor lo que sea. Pero para la gloria de Dios. Y si no te reconocen, da gloria a Dios igual. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy difícil, es sobrenatural. Es sobrenatural. Cuando el Señor Jesucristo dice, hagan tesoros en el cielo, a esto se está refiriendo.
Porque esos tesoros saldrán a relucir en este momento, en el tribunal de Cristo. Y todo lo que hiciste para que te vieran, por conveniencia, por venganza, por lo que sea, también va a ser ahí. Y entonces van a llegar algunos, estoy parafraseando, inventando cosas, ¿no es cierto? Van a decir, Señor, ¿te acuerdas? Yo hice esto por ti, yo esto, y hablé en lengua, bla, 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 y toda la cuestión, y profetizaba, bla, bla, bla. Y el Señor va a decir, no, viejo, todo eso es hojarasca, porque hiciste lo que te dio la real gana, porque Dios ha establecido la iglesia, hay un cuerpo, hay personas responsables de ustedes, hay una ordenanza que tendremos que dar cuenta. Si tú por tu cuenta quieres hacer las cosas, sales del programa de Dios, porque las cosas que hacemos para Dios tienen que ser hechas también a la manera de Dios. Y para eso Él estableció, entre otras cosas, por supuesto, la iglesia, y Él es la cabeza. Él es la cabeza. No, yo en realidad nunca más fui, pero de mi casa evangelizaba por internet y siempre estaba subiendo mensajes. ¿Es eso lo que dice Dios? No, no dejes de congregarte, no hagas esto acá. Sujétate a tus pastores. Entonces, a la manera de Dios. Nosotros tendremos que dar cuenta, ustedes, todos nosotros, ahí a la fila. Y ¿sabes qué? Hay algo terrorífico, para mí por lo menos. Seguramente va a haber una sala especial donde todos los que tuvimos responsabilidad de enseñar, de guiar, vamos a ser doblemente examinados. Doblemente examinados. Y eso, hermanos, y nada, no va a decir, muchas señoras que en realidad el hermano era tan rebelde. No. Por eso dice la palabra en hebreo, sujétense a sus pastores para que den cuenta de ustedes, no quejándose. Cada uno de nosotros se va a presentar delante del Señor. Y eso va a suceder, hermano. Así que dejemos de dar excusas, de escudarnos en cosas. Maduremos. Ya basta de echarle la culpa a los demás o a las circunstancias o a las situaciones. Todos nosotros hemos cometido pecados y nos hemos equivocado. Hay errores, equivocaciones que a mí me torturan hasta el día de hoy. Y aunque descanso en el Señor, por alguna razón Dios me deja ese aguijón. Y no necesito que muchas veces alguien me los recuerde porque sé perfectamente lo que es. Pero eso no me hace estar amargado. Eso me recuerda que tengo que depender más de Dios. Que tengo que depender más de Dios. Pero aquel o aquella que se ha visto afectado por esto, por favor, deje de disculparse y vuélvase al Señor de verdad. Madure, ya basta de decir, ay, pucha, me encantaría que fuera. No. Ven por las razones que corresponden. Ama a tus hermanos. Dejemos de juzgarnos unos a otros. Que esté así, que esté fome, no, que te tiene la nariz así, no, es que me miró acá, y que no, es que no, no, me dijeron esto y no quise participar más, yo me fui, no, porque dijeron de mí, no, yo supe que... Basta, basta. Cada uno va a pasar delante del Señor. Y dice, no, Señor, que esa hora es retarde, yo en realidad no tenía locomoción, y todas estas cosas así. O yo tenía tanto que hacer y esta cosa así, pucha, pero es que en realidad yo lo que quería era y tenía. Vamos a ver qué te dice el Señor. Por eso que yo hace mucho tiempo dejé de recibir excusa. Yo no me quiero excusar. Y no soy yo quien va a decir, ya, ok, Pepito, entre nomás. Justificado. No. Ay, que tú debieras llamar a Juan Pérez porque hoy hace tiempo yo lo he visto re mal. No, si ya hablé con Juan Pérez, lo llamé una vez, 2 veces y listo. ¿Qué queréis que arrastre a Juan Pérez? No. ¿O a Hanna González? ¿Para ser justo? No, hermano. Yo tengo temor de Dios. Aunque la palabra me tranquiliza y no es para juicio. Yo no sé qué se irá a sentir ahí. No, en realidad no puedo ni imaginar. Pero no es para que tengamos temor o terror. Es para que no perdamos más el tiempo. Que veamos por qué hago lo que hago.
Este sermón lo preparé para lucirme, para esto, para que la gente... No, ¿por qué lo hice? El corazón sincero, ¿lo hice para qué? Para remecerme a mí, para remecer a mis hermanos en buena. Porque yo no soy juez tuyo, ni tú eres juez mío. Él es nuestro juez y nuestro amo, y Él va a decir todos estos sermones, madera, heno, hojarasca. Esto sí, oro. Eso lo va a hacer el Señor. Pero por favor, el llamado es a dejar de justificarnos, a dejar de escudarnos, a presentarnos delante del Señor con gozo. Hay cristianos que viven amargados por cosas que no pueden controlar. Ay, que mi hija, ay, que mi hijo, sí. Ora por tu hijo, ora por tu hija, entrégaselo al Señor, descansa en Él, descansa. No veas con tus ojos, porque cuando estás orando parece que la cosa se pone peor. Pero Dios está probándome para que mi fe salga más brillante que el oro. Pero si no confiamos en Dios y andamos arrastrando el poncho, como se dice, y más encima a los inconversos les contamos y nos juntamos también y esto, somos hijos de Dios. Él murió por... Tú sabes, piensas muchas veces en lo que significa de lo que Dios te libró y me libró. Hermanos, las cárceles del Salvador van a ser un resort al lado del infierno eterno y el lago de fuego. Y Dios te libró de ir ahí, mereciéndolo, igual que los que van a ir ahí. Entonces ya basta. Ya basta, de verdad. Me lo digo a mí mismo. ¿No es cierto? Y pienso que es una necesidad que todos tenemos, hermano. No, es que he tenido tanta pega, no, es que... No. Yo no soy el depositario de quejas. No, hermano. Si estás pasando momentos difíciles, dificultades, injusticia, gózate en el Señor, porque ¿sabes qué? Al que nos salvó, no solamente nos salvó, no solamente dio su vida por nosotros, por supuesto, sino que vivió una vida donde lo escupieron, lo insultaron, todo. Y nosotros nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Me imagino que a ninguno de nosotros aquí todavía lo han escupido, lo han maldecido, ¿no es cierto? A lo mejor sí escondida, pero pegarle, golpearlo por su fe, nada. Nada. Entonces, basta de hacerte la víctima. En resumen, basta de hacerte la víctima. Estamos un día más cerca de ese momento. Un día que se descuenta. Eso puede terminar hoy día. El arrebatamiento están las condiciones dadas para que ocurra de aquí en cualquier momento. En cualquier momento. Ya que la gripe aviar, ya que esta cuestión, ya que pillaron a tu hijo con marihuana, ya que el otro ya que él se fue con la secretaria, ya. ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes lo que va a significar a todos ellos que no se arrepientan pararse delante del trono de Dios para el juicio ante el gran trono blanco y que le digan, se te dieron tantas oportunidades, te hablaron, otro acá, todo esto acá, te invitaron, te dijeron acá. ¿Tú crees que ese va a recibir menos castigo que aquel que nunca escuchó de Dios? No, porque Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo y la Biblia lo muestra claramente. Claramente que todos aquellos que rechazan a Jesús van a ser los que van a recibir mayor condenación. Ahora alguien va a decir, sí, pero es que el Señor no los eligió. No te metas en el escritorio de Dios. Ese es el escritorio de Dios. Él tiene ni siquiera, o tú me podrías explicar por qué Dios te eligió a ti. ¿Podrías dar una explicación plausible de por qué te eligió a ti? Que Dios vio que era más espiritual, que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y Él lo hizo para mostrar su gracia. Vamos a
Primera de Corintios, capítulo 3. Animémonos unos a otros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Me asusté yo, pero... Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cada uno en ese tribunal, sus obras van a ser puestas ahí. Y recuerden, no tanto lo que hice, yo abrí 40 iglesias, yo hice esto. Si no están hechas con la motivación correcta, son madera en hojarasca. ¿Recuerda lo que dice el Señor en el libro de Samuel? Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. La obediencia a su palabra, obediencia en las cosas que nosotros consideramos muchas veces menores, obediencia en ser parte del cuerpo, obediencia en orar, en obediencia en amar, obediencia en hacer lo que Dios realmente quiere que hagamos. El propósito de Dios para nuestra vida, ¿cuál es? Nuestra santificación. Obediencia en la santificación, obediencia en la santificación. Lucha contra el pecado. Dios sabrá si te usa para abrir otra iglesia, o te usa para ir allá, o te usa para... Eso es cuestión de Dios. ¿O crees que Dios te necesita o me necesita? Claro que no. El que me ama va a obedecer lo que yo digo. Si tú estás desobedeciendo abiertamente a la palabra de Dios, tú estás haciendo obras que se van a quemar. No, yo no ofrendo, pero dedico tiempo. No, el Señor te da recursos, ofrenda, conforme a cómo ha sido prosperado, con generosidad, como tú lo veas. Pero no te puedes escudar en que ganas poco, en que no recibes esto, en que tienes muchas deudas. ¿Qué explicación? Por eso es que aquí a nadie se le dice, bueno, ¿cuánto estás ofrendando? ¿Cuánto ganáis? ¿No? Como ocurre en muchos lugares, por desgracia. Porque jamás debiera suceder eso. Pero si Dios te da recursos, porque supongo que todos decimos que proviene de Él. ¡Ah, Señor, tú me has dado todo! Sí, pero esto es mío. ¿No? Si el Señor dice, congrégate. No, es que yo en esa hora, no, es que en realidad los horarios son malos. Es que podría ser esta hora, no, es que... No, es que... Es que es mucho y esto uno pasa metido en la iglesia. Justifica. No, es que vivo allá, no, es que esto, es que no hay locomoción, es que después esto. Bueno, para algunos probablemente sea más fácil que para otros. Pero te quiero decir que hay hermanos que vienen de Coquimbo, otros que vienen de casi llegando a Antofagasta y están todos los domingos acá. Y hay otros que viven aquí a 3 cuadras y no vienen. Así que no tiene que ver con eso. ¿Qué tanto se va a caer el mundo? La guagua se va a morir. No sé qué tanto. O sea, ¿confiamos o no confiamos en Dios? No se trata de ser descuidado. No, por supuesto que no. Pero se trata de dejar de poner excusas. Ay, que me duele la cabeza, lo que es justo. Ah, no, que yo me agaché. No. Me dio lata. No. Tenemos que dejar de dar esas explicaciones o excusas. Versículo 13, ahí mismo, capítulo 3, 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará.
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Se dan cuenta la cantidad de que aparece cada uno, cada uno, cada uno, cada uno? ¿Qué momento eso se te van a acabar la excusa? Y de señalar a otros por causa de tu falta de devoción. Si permaneciere la obra de alguna que se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, nosotros cuando imaginamos el cielo, o la vida eterna, mejor dicho, a veces vienen a la imaginación cosas tan absurdas que las hemos aprendido de las películas, que en el cielo casi como que no se hace nada. Hermano, vamos a trabajar. Vamos a servirle a Dios. Si esta vida es un trabajo sin una recompensa como nosotros quisiéramos o consideramos, el trabajo en el cielo y es por la eternidad. Y las responsabilidades, lo que Dios nos dé, va a estar en directa relación a lo que nosotros hagamos en esta vida. Si quieres hacer tesoros verdaderos, trabaja para el Señor, pero trabaja para Él y a la manera de Él, no a tu manera. No a tu manera, no como tú quieres hacerlo. Hermano, voy a decir algo que por favor espero me lo tomen muy a bien. Tú tienes que esforzarte porque el responsable de alimentar este rebaño es el pastor Tadeo y soy yo. Y hay muchos que escuchan a muchos otros muy buenos hermanos, pero nunca vuelven a escuchar a sus pastores. Y no es porque me escuchen, me da a mí humanamente lo mismo. Pero yo soy responsable. La doctrina que se te enseña. Todos debiéramos estar repasando Romanos y traer leído el capítulo que estamos viendo. Cosas de enchufarte en eso. ¿Qué dijo? ¿Cuál? Estamos hablando de Romanos. Tú escuchas a este, está bien. Yo también escucho a algunos, pero no dejo de hacer lo otro. No es el problema de eso. Que yo hago el devocional con este, que yo estudio la carta a Pablo con este, y escucho este, y bueno, ¿con qué estás sobreedificando? ¿Con aquel que no es responsable tuyo? Por algo nosotros, nuestra dedicación es el alimento para la iglesia. Pero no voy a dártelo en la boca. Si yo te pregunto mañana lunes de qué se trató este sermón, por lo menos deberás darme una idea general. Pero nosotros vemos con cuidado muchas veces que se escucha a otros siervos que está bien, pero ellos son responsables de un rebaño. Este rebaño es responsabilidad nuestra. Señor, yo hice la pega. Yo hice la pega. Ahora, si los demás quisieron escuchar al pastor X, esto, bueno, eran buenos hermanos. Pero empiezan, pero es que no, y empezamos a encontrar como la razón y esto, y después ya, y nos quedamos. Y claro, venimos el domingo, nos sentamos acá, pero es como vernos, escuchar, ya así más o menos. Habla como lo mismo que el pastor tanto, no. La sobreedificación en un cuerpo es en función del alimento que tú estás recibiendo. Por eso hay tanta necesidad. Hay tantas iglesias que no reciben nada, que se dedican a puro emocionalismo, testimonio, tontera y todo eso. Y con suerte leerán un versículo. Y más encima le darán una interpretación mala. Y esa gente a veces es más cuadradita que aquellos que recibimos re mucho. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifique. Los elementos para sobreedificar en nuestra santidad o búsqueda de la santidad están aquí. Podemos complementar y por favor, no es una prohibición. Por favor, nunca. Pero, seamos conscientes que estamos viendo los días miércoles.
¿Repasaste para este miércoles? ¿Repasaste lo que viste? ¿Anotaste? ¿Estamos viendo? Ya, es el título, pero ¿qué estamos viendo? Ya, anterior. Siempre el Jonathan echando a perder el ejemplo. Retírate. Mira que me siento juzgador. El discipulado, ¿no es cierto? Y yo digo acá, somos todos discípulos. Y hay gente, hermanos y hermanas de la iglesia que no tienen ni idea de lo que se está tratando. Bueno, cada uno tendrá que rendir cuenta al Señor de cómo sobreedifica. De cómo sobreedifica. No, es que yo estoy estudiando esto de las visiones y profecías. Está bien, si te queda tiempo, claro. Pero eso es sobre lo que tú estás sobreedificando. ¿Y qué pasa? ¿Pertenece o no pertenece a este cuerpo? ¿Eres parte de este cuerpo? Entonces enchúfate. Enchúfate. ¿Qué pasaría si hiciéramos un, ¿cómo se llama? Quiz. En la universidad hacíamos esas cuestiones rápidas. Ya sacan una... sobre la clase anterior, sobre el estudio anterior. No, es que yo retengo poco. Sí, yo también retengo poco. Por eso repito. Entonces, para terminar, Romanos capítulo 5. Perdón, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 al 6. Al 8, perdón. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 8, lo vimos hace semanas atrás, pero lo recordamos. Lo primero, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás tú en Cristo Jesús? Si es así, entonces no vamos a estar en el juicio a las naciones, ni vamos a estar en el juicio ante el trono blanco. Hemos sido librados para siempre, para siempre. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que caminamos en el Espíritu, buscamos las cosas de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa es la imputación. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios. Tomemos decisiones como hijos de Dios. Hablemos como hijos de Dios. Porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Significa eso que nosotros no tenemos posibilidad de pecar? Claro que no, pero estamos pensando en las cosas del Espíritu, nos entretenemos conforme al Espíritu. Todo lo que hacemos, buscamos la gloria de Dios. Si tú practicas un deporte, si tú haces esto, si tú haces, siempre dando gracias, glorificando a Dios y examinando las cosas. O lo que sea. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquellos que se ocupan solo de la carne están muertos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se dan cuenta? Alguien puede decir, vengo a la iglesia, hago esto, cumplo el ritual, pero vivo como quiero, no me interesan las cosas de Dios, perfecto, y a lo mejor está muerto espiritualmente. Y hay un pasaje en Mateo capítulo 7, que no lo vamos a leer, que es terrorífico. Ese es en el juicio final. Van a venir y van a decir, Señor, en tu nombre hicimos, fuimos, dijimos. Y él dijo, nunca te conocí, nunca tuvimos una relación. Tú estás muerto. Apártate de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Examinemos, ¿por qué estoy esta mañana aquí? Porque, Señor, realmente soy tu hijo, dame convicción en mi corazón.
y el Señor lo va a hacer. El tribunal de Cristo es el próximo evento en el que nos presentaremos delante del Señor como sus hijos redimidos. Hagamos tesoros en el cielo y que las obras que se pongan sobre el altar de Dios no todas se quemen. Seguramente van a haber muchas que se van a quemar, pero que quede algo. Que quede algo. ¿Ya? Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias esta mañana, esta tarde ya, Señor, y qué más decirte, Padre. Estamos delante de ti. Cada día, Señor, tenemos el privilegio de entrar confiadamente al trono de tu gracia para arrepentirnos, Señor, de nuestras faltas, nuestros pecados, para rogar fortaleza en la santificación, Señor, para poder vivir conforme al Espíritu, para tomar decisiones en esa dirección, Señor, para dejar de colocar excusas delante de ti o de los demás, para dejar de culpar a otros, Señor, para dejar de culpar circunstancias. Señor, delante de ti no podemos hacerlo, ni ahora ni menos en ese momento, Padre. Por eso yo te pido que seamos humildes y vengamos en arrepentimiento genuino para recibir de ti, Señor, el consuelo y la dirección. Gracias, Señor, porque nos has librado del juicio ante el trono blanco, Señor. Gracias porque nuestros nombres no están inscritos en ese lugar, sino que en el libro de la vida, Padre, no por ningún mérito nuestro, sino porque todo lo hiciste tú, Señor. Y en gratitud queremos responderte, Señor, y vivir vidas con gozo. Vidas, Señor, que realmente, a pesar de lo que estemos viviendo, Señor, sabemos que tú tienes el control. Aprendamos, Señor, a descansar en ti. Aún en los momentos difíciles, Señor. Yo sé que hay hermanos que están viviendo en esa situación y sé, Señor, que están dando la batalla, pero todo lo que hacemos, Señor, en esa dirección vale la pena, Padre. Porque no hay nada que nosotros hagamos verdaderamente en tu nombre que tú no registres, Señor, para nuestra corona. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.